Muy buenos días, mi nombre es Alessandro Olmedo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del programa de Ingeniería Industrial. Estoy inscrito en el curso de Física Electrónica. Voy a exponer la tarea 3, Introducción a la lógica digital de circuitos combinacionales y los conceptos fundamentales de código binario, compuertas lógicas, más términos, min términos, tabla de verdad, con una pregunta profundizadora. Este es mi documento. Los códigos binarios se denominan como códigos binarios al sistema de representación de texto, imagen o video de los que se valen los ordenadores o las computadoras para procesar instrucciones. Para que el código binario funcione debes usar un sistema binario o un sistema numérico con solo dígitos bit 0 y 1 que pueden representar una cantidad infinita de códigos. Los códigos binarios se utilizan en la informática y las telecomunicaciones para la codificación de muchos tipos de diferentes de datos como cadenas o bits o cuyo ancho pueden ser constantes o variables según el código binario utilizado. Entonces, como vemos acá en la gráfica, son numéricos, y en el sistema de numeración donde 0 significa apagado y 1 significa encendido. Para las compuertas lógicas, una compuerta lógica es la operación digital mínima que se puede realizar. Hay menos 4 operaciones básicas: multiplicación lógica AND, suma lógica OR, la negación lógica NOT y la comparación lógica XOR. Las operaciones restantes se realizan junto con las operaciones anteriores y su negación. Una compuerta lógica es un grupo de transitores que realizan estas operaciones. Estos son los cimientos básicos sobre los que se construye un sistema digital. Vemos que para las compuertas AND la salida solo será alta si ambas entradas son altas. Por esta razón podemos pensar en ello como una multiplicación binaria. Como vemos acá, de la única manera que la salida sea alta es que ambas entradas sean altas. De lo contrario, van a ser bajas. Para las compuertas OR, la salida estará en estado alto cuando una o ambas entradas son altas. La salida será alta. Entonces eso es una suma lógica. Como vemos acá, si las dos entradas son bajas, entonces baja. Si una de las entradas es alta, entonces la salida es alta. Para las compuertas NOT, el estado de salida es inversa a la entrada, evidente es una negación. Como vemos aquí, si una de las entradas es baja, entonces es alta, y si la entrada es alta, entonces la salida es baja. Para las compuertas XOR, su salida estará en un estado bajo cuando las dos entradas se encuentren en estado bajo o alto al mismo tiempo. Podemos observar que esta entrada igual es 0 y diferente es 1. Cuando vemos acá que si las dos entradas son altas, entonces la salida es baja. Si las dos entradas son altas, la salida es baja cuando son iguales. De lo contrario, si una entrada es alta y una es baja, entonces la salida será alta. Para los más términos y min términos, los más términos es una expresión lógica de n, la variable que consiste únicamente en la división lógica, y el operador complemento o negación. Los más términos son una expresión dual de los min términos. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. En el caso de los min términos, es una función bolánea lógica de n, variable de x1, xn, un producto boláneo donde cada una de las n variables aparece una sola vez, negada o sin negar. Se denomina min término. Esto significa que un min término es una expresión lógica de n, variable que consta únicamente del operador de una conjugación lógica, AND, y el operador es un complemento o negación, NOT. Como vemos que para el caso de los min términos, son la suma de productos que sean 1 y se niega 0. Y en el caso de los más términos, son la suma de productos de salida que son 0. Para la tabla de verdad, es una estrategia de la lógica simple que permite establecer validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación. Es decir, determinan las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto.
permitiendo clasificarlos en tautológicos, resultan verdaderos durante cualquier situación contradictoria. Son enunciados falsos en la mayoría de los casos o contingentes. Enunciados que no pueden y serán tanto verdaderos como falsos. No existe tendencia a un solo sentido. Entonces, como vemos acá en la tabla, la negación cuando la entrada es verdadera, entonces es falso. Cuando la entrada es falsa, entonces es verdadero. En la conjugación vemos que para que la única sea verdadero, las dos entradas deben de ser verdaderas. De lo contrario, van a ser falsas. En la disyunción vemos que si de la única manera de que la salida sea falsa es que ambas entradas sean falsas. De lo contrario, van a ser verdaderas. En la condicional, las entradas son verdaderas. De la única manera es que esta entrada sea verdadera y esta falsa, entonces será falsa la salida. Y en la bicondicional vemos que para que sean verdaderos las dos deben de ser iguales. Si las dos entradas son verdaderas, entonces será verdadera. Si las dos entradas son falsas, la salida será verdadera. Y si una entrada es falsa y una verdadera, entonces la salida será falsa. Una pregunta profundizadora nos preguntaban qué significan las letras CDB. El código BCD, decimal codificado, es una representación de números decimales en el sistema binario, y cada uno decimal de 0 al 9, y representado por el equivalente en binario en 4 bits. Con esta representación se puede ver la relación que existe entre un número decimal y ese número en codificación binaria. Este sistema de numeración es ponderado, lo cual quiere decir que cada posición de una secuencia de dígitos obtiene ciertos valores. Muchas gracias.